Pausa la siguiente vez que veas el logo de Standard Oil. O cuando pases frente a un edificio del Rockefeller Center. O cuando leas sobre alguna fundación filantrópica Rockefeller. Porque detrás de cada uno de esos nombres, detrás de esa reputación cuidadosamente construida de filantropía y cultura, existe una historia que la familia ha trabajado durante más de un siglo para que no conozcas. Existe una mansión en las colinas de Pocantico, a 40 kilómetros al norte de Nueva York, que los Rockefeller llaman Kikwit, palabra holandesa que significa mirador. Desde allí, 4 generaciones de la familia más poderosa de América han observado el río Hudson, han contemplado sus vastos terrenos, han tomado las decisiones que moldearían el siglo XX. Los tours oficiales te llevarán por las habitaciones elegantes. Te mostrarán la colección de arte moderno de Nelson Rockefeller. Te hablarán de la arquitectura Beaux Arts, de los jardines diseñados por William Wells Bosworth, de las esculturas de Picasso y Henry Moore dispersas por los terrenos como si fueran decoraciones de jardín. Lo que no te dirán es cómo se construyó realmente esa fortuna. No mencionarán la masacre de Ludlow, donde 11 niños y 2 mujeres murieron quemados en un hoyo mientras los guardias contratados por los Rockefeller incendiaban las tiendas de los mineros en huelga. No hablarán de las tácticas despiadadas que John D. Rockefeller usó para destruir a todos sus competidores y crear el monopolio más poderoso que América haya conocido. No te contarán sobre Michael Rockefeller, el hijo de Nelson que desapareció en Nueva Guinea en 1961, y los rumores perturbadores sobre canibalismo que la familia trabajó desesperadamente para enterrar. No discutirán cómo esta familia no solo controló el petróleo, sino que tejió una red de influencia tan vasta, tan profunda, que aún hoy políticos, banqueros y líderes mundiales se mueven dentro de estructuras que los Rockefeller crearon. Los tours presentan un cuento de hadas, una familia estadounidense ejemplar que usó su riqueza para el bien. Filántropos, mecenas del arte, conservacionistas visionarios. Esa historia es parcialmente verdadera, pero está incompleta, deliberadamente incompleta, porque Kikwit no es solo una mansión. Es un monumento al poder absoluto. Y el poder absoluto, como sabemos, tiene un precio que nadie quiere calcular en voz alta. Esta no es una historia sobre lo magnífica que es Kikwit. Ya sabes que es magnífica. Las fotografías te lo han mostrado. Los artículos de arquitectura lo han confirmado. Esta es una historia sobre lo que costó construir ese poder, lo que costó mantenerlo, y lo que cuesta hoy, en dólares, en vidas, en verdades sepultadas bajo capas de relaciones públicas cuidadosamente orquestadas. Antes de entrar en las partes de la historia Rockefeller que no aparecen en los tours guiados, permíteme pedirte que des me gusta a este vídeo y te suscribas al canal si disfrutas estas investigaciones sobre las historias reales detrás de las dinastías más poderosas de América. Ahora, comencemos donde la historia realmente empieza. No con la visión arquitectónica de John D. Rockefeller Jr., sino con sangre, monopolio y una fortuna construida sobre los huesos de cualquiera que se interpusiera en el camino. El hombre que compró América. El año es 1870. Un joven contable de 30 años llamado John Davison Rockefeller acaba de fundar Standard Oil Company en Cleveland, Ohio. Su padre, William Deville Rockefeller, era un estafador itinerante que vendía medicinas falsas de pueblo en pueblo, fingiendo ser médico. Su madre, Eliza, era una devota bautista que le inculcó la frugalidad y el trabajo duro. De esta improbable combinación surgió un hombre que sería simultáneamente el más admirado y el más odiado de América. John D. Rockefeller no inventó la industria petrolera. Ese honor pertenece al coronel Edwin Drake, quien descubrió petróleo en Titusville, Pensilvania en 1859. Lo que Rockefeller hizo fue mucho más audaz y mucho más despiadado. Decidió controlar absolutamente cada aspecto de esa industria. Su filosofía era simple y brutal. La competencia, decía, era un desperdicio ruinoso. Múltiples compañías compitiendo bajaban los precios hasta que nadie ganaba dinero. La solución lógica, en su mente, era eliminar la competencia por completo. Y procedió a hacerlo con una eficiencia que asombró y horrorizó a sus contemporáneos. La estrategia comenzó en 1872 con lo que la historia conoce como la masacre de Cleveland. Rockefeller se acercó a los dueños de 26 refinerías petroleras en Cleveland. Les hizo una oferta aparentemente razonable,
Venderían sus negocios a Standard Oil por lo que él determinaba que era su valor justo. A cambio, recibirían acciones de Standard Oil o efectivo. La trampa estaba en el contexto. Rockefeller había negociado en secreto con los ferrocarriles. Como Standard Oil transportaba cantidades masivas de petróleo, los ferrocarriles le daban descuentos enormes, lo que se conocía como rebates. Otros refinadores no podían competir con estos precios de transporte. Sus negocios ya estaban perdiendo dinero cuando Rockefeller apareció con su oferta. 21 refinadores vendieron en 3 meses. Algunos afirmaron después que habían sido presionados, que los precios ofrecidos estaban por debajo del valor real. Rockefeller insistió en que había pagado generosamente. La verdad probablemente esté en algún punto intermedio. Lo que es indiscutible es que Rockefeller había eliminado casi toda la competencia en Cleveland en menos de 6 semanas. Luego repitió el proceso en Pittsburgh, después en Filadelfia, después en Baltimore, después en Nueva York, después en todos los centros de refinación importantes de Estados Unidos. Para 1882, cuando creó el Standard Oil Trust, Rockefeller controlaba aproximadamente el 90% de la capacidad de refinación de petróleo en Estados Unidos. Piensa en eso. No 70%, no 80%, 90%. Una sola compañía, una sola persona, controlando casi completamente una industria vital para el crecimiento de una nación. Las tácticas que usó para lograr esto variaban entre lo agresivo y lo francamente ilegal. Compraba oleoductos y luego cortaba el suministro de petróleo crudo a refinadores que se negaban a vender. Sobornaba a legisladores estatales para bloquear regulaciones. Cuando un competidor intentaba construir un oleoducto a través de Pensilvania, Standard Oil compraba terrenos a lo largo de la ruta para bloquearlo físicamente. Los acuerdos secretos con los ferrocarriles fueron la clave de su éxito. Los ferrocarriles no solo le daban descuentos a Rockefeller, le pagaban un porcentaje de lo que otros refinadores pagaban por transporte. Imagina eso, Rockefeller ganaba dinero del envío de sus competidores. Cada vez que un rival transportaba petróleo, estaba literalmente poniendo dinero en el bolsillo de Rockefeller. La periodista Ida Tarbell, cuyo padre fue arruinado por las tácticas de Rockefeller, dedicaría su carrera a exponer esto. Entre 1902 y 1904, sus artículos en Zeglures Magazine revelaron sistemáticamente la brutalidad con la que Rockefeller había construido su imperio. Ella documentó meticulosamente cómo destruía a cualquier competidor que se atreviera a desafiarlo. Tarbell escribió sobre cómo Rockefeller forzaba despiadadamente a sus competidores a vender o perecer. No usaba violencia física. No necesitaba hacerlo. El poder económico que había acumulado era suficiente para estrangular financieramente a cualquier rival. Podía cortar su acceso al transporte. Podía bajar los precios en sus mercados hasta que perdieran dinero. Podía esperar. Tenía los recursos para sobrevivir pérdidas temporales. Sus competidores no. Y mientras construía este imperio, Rockefeller mantenía una fachada de piedad religiosa. Asistía a la iglesia cada domingo. Daba el diezmo religiosamente, donando el 10% de sus ingresos como ordenaba la Biblia. No bebía alcohol. No maldecía. No jugaba. Llevaba una vida personal modesta para ser el hombre más rico del mundo. Pero de lunes a sábado, dirigía un monopolio que destruía vidas con eficiencia industrial. La contradicción era real y profunda. Rockefeller genuinamente creía que había sido elegido por Dios para volverse extraordinariamente rico. Creía que los monopolios eran más eficientes que la competencia y beneficiaban al consumidor a través de precios más bajos. Y técnicamente, tenía razón en eso último. Standard Oil redujo el precio del queroseno dramáticamente, haciéndolo accesible para millones de estadounidenses que antes no podían permitirse iluminación nocturna. Pero esa eficiencia se logró aniquilando a miles de pequeños empresarios, creando condiciones laborales peligrosas en las refinerías y acumulando un poder económico tan vasto que amenazaba la democracia misma. El gobierno eventualmente actuaría. En 1911, la Corte Suprema ordenaría la disolución de Standard Oil Trust bajo las leyes antimonopolio. La compañía fue dividida en 34 entidades separadas. Pero irónicamente, esto hizo a Rockefeller aún más rico. Cada una de esas 34 compañías aumentó dramáticamente de valor una vez liberadas del control central.
Para el momento de su muerte en 1937, John D. Rockefeller había acumulado una fortuna estimada en $1.400 millones. En términos actuales, ajustado por inflación, eso equivale a más de $400.000 millones. Lo convirtió no solo en el hombre más rico de América, sino posiblemente en el hombre más rico en toda la historia humana, superando incluso a magnates modernos. Pero ese dinero estaba manchado. Y en 1914, el mundo vería exactamente de qué color. La masacre que destruyó la reputación Rockefeller. 20 de abril de 1914. Ludlow, Colorado. Amaneces sobre una colonia de tiendas improvisadas donde aproximadamente 1.200 personas han estado viviendo durante meses. Son mineros y sus familias, expulsados de sus viviendas cuando se atrevieron a hacer huelga contra Colorado Fuel and Iron Company. Colorado Fuel and Iron era controlada por los Rockefeller. Y John D. Rockefeller Jr., el hijo que ahora manejaba los intereses comerciales de la familia, se negaba rotundamente a negociar con los huelguistas. Las demandas de los mineros eran modestas: salarios justos, condiciones de trabajo más seguras, el derecho a comprar en tiendas que no fueran propiedad de la compañía, el derecho a elegir sus propios médicos, el cumplimiento de la jornada laboral de 8 horas que ya era ley estatal de Colorado. La compañía rechazó todo. Y para proteger sus intereses, había contratado a la Guardia Nacional de Colorado. Guardias armados patrullaban constantemente alrededor de la colonia de tiendas. Los mineros, sabiendo que la situación era volátil, habían cavado hoyos debajo de sus tiendas. Refugios improvisados donde las mujeres y niños podrían esconderse durante los tiroteos que habían estado ocurriendo esporádicamente desde el inicio de la huelga en septiembre de 1913. La mañana del 20 de abril comenzó con disparos. Los historiadores aún debaten quién disparó primero. Lo que es indiscutible es que lo que siguió fue una masacre. El enfrentamiento se prolongó durante 14 horas. Los guardias de la milicia estatal, posicionados en las colinas circundantes, dispararon ametralladoras hacia la colonia de tiendas. Las familias se refugiaron en los hoyos que habían cavado, creyendo que estarían a salvo bajo tierra mientras las balas volaban sobre sus cabezas. Al atardecer, los guardias bajaron de las colinas. Caminaron entre las tiendas con antorchas y las incendiaron sistemáticamente, una por una, disparando a cualquiera que intentara escapar hacia las colinas. Las mujeres y niños refugiados bajo las tiendas quedaron atrapados. El fuego consumió las estructuras sobre ellos. El humo llenó los hoyos. No había salida. Al día siguiente, un trabajador telefónico que había llegado al sitio descubrió un hoyo particular bajo los restos carbonizados de una tienda. Lo que encontró horrorizó incluso a observadores endurecidos: los cuerpos de 11 niños y 2 mujeres, abrazados unos a otros, carbonizados. Habían muerto asfixiados lentamente mientras el humo llenaba su refugio. Las madres habían intentado proteger a los niños, cubriéndolos con sus cuerpos. No fue suficiente. El aire simplemente desapareció, reemplazado por humo tóxico. Murieron conscientes, aterrorizadas, sin poder hacer nada. Ese hoyo, descubierto al día siguiente de la masacre, se conocería después como The Dead Pit, el Pozo de la Muerte. Al menos 19 personas murieron ese día en Ludlow. Pero la violencia no terminó allí. Los mineros sobrevivientes, enfurecidos por lo que había sucedido, tomaron las armas. Durante los 10 días siguientes, la guerra abierta estalló en todo Colorado. Los historiadores estiman que entre 60 y 90 personas más murieron en ese periodo, aunque el número exacto nunca se determinó con certeza. Finalmente, el presidente Woodrow Wilson envió tropas federales para restaurar el orden. La huelga fue aplastada. Los mineros perdieron. La compañía de los Rockefeller ganó. Pero el costo en términos de relaciones públicas fue devastador. La noticia de la masacre de Ludlow llegó rápidamente a Nueva York. Las fotografías del Pozo de la Muerte aparecieron en periódicos de todo el país. Los manifestantes rodearon el edificio de oficinas de Rockefeller en Broadway. Gritaban asesino cuando Junior salía del edificio. Las protestas eran tan intensas que Junior tuvo que huir 48 kilómetros al norte hacia Pocantico, donde la familia tenía su finca privada. Pero los manifestantes lo siguieron incluso allí. Los anarquistas Alexander Bergman y Carlo Tresca lideraron marchas hasta las puertas de la propiedad Rockefeller.
La policía local tuvo que establecer barricadas. El público estadounidense estaba horrorizado. No solo porque murieron niños, sino por las circunstancias. Los Rockefeller, la familia más rica de América, con su reputación cuidadosamente cultivada de piedad religiosa y donaciones caritativas, había pagado los salarios de los guardias que quemaron vivas a mujeres y niños. John D. Rockefeller Jr. fue citado para testificar ante el Congreso. Enfrentó horas de interrogatorio hostil. Los congresistas le preguntaron cómo podía justificar lo que había sucedido. Jr. se mantuvo firme. Defendió la posición de tienda abierta de la compañía, el derecho a contratar trabajadores no sindicalizados. Argumentó que los intereses comerciales de su familia eran tan importantes que estaban dispuestos a mantener esa posición a cualquier costo. Cuando un congresista le preguntó directamente si mantendría esa posición incluso si significaba matar a todos los empleados y perder toda la propiedad, Rockefeller respondió que sí, que los principios del negocio eran más importantes que las vidas individuales. La respuesta causó un escándalo adicional. Aquí estaba un Rockefeller, admitiendo abiertamente ante el Congreso que valoraba el control corporativo sobre las vidas humanas. Pero Jr. luego intentó retroceder. En junio de 1914, solo 2 meses después de la masacre, hizo una declaración pública extraordinaria. No hubo masacre de Ludlow, afirmó. Según su versión revisada de los hechos, lo que había sucedido era una lucha desesperada, en la que pequeños escuadrones de milicia fueron atacados por toda la colonia de mineros. Según Jr., ninguna mujer ni niño fue disparado deliberadamente por las autoridades. La pérdida de vida en el pozo de la muerte fue profundamente lamentable, admitió, pero era injusto culpar a los defensores de la ley y la propiedad. Estaba mintiendo descaradamente. La evidencia era abrumadora y pública. Los cuerpos estaban allí. Cientos de testigos habían visto lo que sucedió. Las fotografías existían. Los periódicos habían publicado relatos detallados de múltiples fuentes independientes. Pero Jr. aparentemente creía que si los Rockefeller simplemente negaban la realidad con suficiente convicción, la gente eventualmente dudaría de lo que había visto. No funcionó. La masacre de Ludlow destruyó permanentemente cualquier ilusión de que los Rockefeller eran simplemente magnates industriales benevolentes. Reveló la brutalidad subyacente que había construido su fortuna. Mostró que cuando su poder era desafiado, estaban dispuestos a usar violencia letal. El evento perseguiría a la familia durante décadas. Incluso hoy, más de un siglo después, Ludlow permanece como una mancha permanente en el legado Rockefeller, imposible de borrar sin importar cuántos museos financien o cuántas causas caritativas apoyen. Y ese dinero manchado, ese dinero ganado a través del monopolio y defendido a través de la violencia, ese dinero construiría Kikwit, construyendo un castillo mientras el mundo los odiaba. 1893. John D. Rockefeller Sr., ahora el hombre más rico del mundo pero también uno de los más odiados, comienza a comprar tierras en las colinas de Pocantico Hills, al norte de la ciudad de Nueva York. Necesitaba un refugio. Los periódicos lo atacaban diariamente. Los predicadores lo denunciaban desde los púlpitos como ejemplo de codicia pecaminosa. Los políticos construían carreras enteras sobre plataformas anti-Rockefeller. En las calles de Nueva York, la gente lo reconocía y le gritaba insultos. Entonces compró un lugar donde nadie pudiera alcanzarlo. Parcela tras parcela. Lote tras lote. Eventualmente controlaba aproximadamente 3.000 acres de colinas boscosas con vista al río Hudson. Suficientemente lejos de la ciudad para tener privacidad. Suficientemente cerca para acceder cuando los negocios lo requerían. Pero fue su hijo, John D. Rockefeller Jr., quien realmente crearía Kikwit como lo conocemos hoy. La construcción comenzó en 1905, y desde el principio estuvo marcada por conflictos entre padre e hijo sobre prácticamente todo. Senior quería una casa cómoda pero modesta. Algo apropiado para un hombre que predicaba públicamente la frugalidad y la vida simple. Había pasado su vida criticando el gasto ostentoso de otros magnates. No iba a convertirse en lo que había criticado. Jr. tenía ideas completamente diferentes. Había viajado extensamente por Europa con su esposa Abby Aldria Rockefeller. Había visto los Châteaux del Valle del Loira en Francia, las villas de la Toscana en Italia. Había estudiado arquitectura renacentista.
Y quería algo grandioso, algo que reflejara el verdadero poder de la familia Rockefeller. Los arquitectos originales fueron Chester Holmes Aldrich, un pariente distante de Abe, y su socio William Adams Delano. Diseñaron una mansión de piedra de 3 pisos con techo empinado en estilo renacentista clásico. Cuando la casa inicial se completó en 1908, Senior y su esposa Fettie la odiaron. Era demasiado elaborada, demasiado pretenciosa, demasiado obviamente diseñada para impresionar en lugar de simplemente servir como hogar. Entonces trajeron a William Wells Bosworth, quien estaba diseñando los jardines, y le pidieron que renovara completamente la estructura. Entre 1913 y 1915, Kikwit fue esencialmente reconstruida desde dentro. El resultado fue impresionante. Una villa de estilo renacentista clásico de 4 pisos con 40 habitaciones principales, construida de piedra local cortada en bruto y piedra caliza de Indiana. Los interiores fueron diseñados por Ogden Coleman Jr., quien había coescrito con Edith Wharton el libro definitivo sobre decoración de interiores de clase alta, The Decoration of Houses. Coleman trajo ese elegante estilo neoclásico a cada habitación. Pero lo verdaderamente extraordinario de Kikwit no fue la casa. Fueron los jardines. Wells Bosworth diseñó terrazas dramáticas en la cima de la colina, jardines formales con pabellones, grutas elaboradas, fuentes ornamentadas y esculturas clásicas colocadas estratégicamente por todas partes. Los jardines eran una mezcla de estilo Beaux Arts francés e italianate renacentista. La fuente Oceanus domina el patio delantero. Fue encargada en 1913 como una réplica exacta de la famosa fuente de Gian Bologna creada en 1576 para los jardines Boboli de Florencia. Una copia perfecta de una obra maestra renacentista, instalada en una propiedad estadounidense. Era típico de cómo operaban los mega ricos estadounidenses en ese periodo. No podían crear tradición de la nada, entonces la compraban. Copiaban grandeza europea porque América, con solo algo más de un siglo de independencia, no tenía su propia tradición aristocrática establecida. Los costos de crear Kikwit fueron astronómicos. Los registros exactos se perdieron o fueron destruidos deliberadamente, pero los historiadores estiman que la construcción y los jardines costaron varios millones de dólares, una fortuna incluso para los estándares Rockefeller. Los jardines, increíblemente, terminaron costando más que la casa misma. Senior vivió en Kikwit solo unos pocos años antes de su muerte en 1937 a la edad de 97 años. Después de su muerte, Junior y su familia ocuparon la mansión como residencia principal hasta 1960. Y fue durante esos años, mientras Junior vivía en Kikwit rodeado de belleza europea importada y tranquilidad de jardines meticulosamente mantenidos, que sucedió Ludlow. Piensa en esa justaposición. Junior estaba seleccionando cerámicas chinas para decorar sus salas de estar mientras 11 niños morían asfixiados en Colorado en una propiedad que su familia controlaba. Estaba paseando por jardines diseñados para evocar el Renacimiento italiano mientras guardias pagados con dinero Rockefeller disparaban ametralladoras contra tiendas llenas de familias. La contradicción es obscena, pero también es perfectamente representativa de cómo operaba la clase oligárquica estadounidense durante la Edad Dorada. Belleza exquisita para ellos mismos. Brutalidad despiadada para cualquiera que produjera su riqueza o desafiara su poder. Kikwit fue construido para durar siglos. Los materiales eran los mejores disponibles en cualquier parte del mundo. Los artesanos eran los más hábiles que el dinero pudiera contratar. Ningún gasto fue escatimado en crear perfección. Pero fue construido con dinero de Standard Oil. Dinero de monopolio. Dinero que provenía de destruir miles de competidores, explotar trabajadores, sobornar legisladores, manipular mercados. Cada piedra en esos muros, cada antigüedad en esas habitaciones, cada escultura en esos jardines, fue comprada con el tipo de poder económico concentrado que arrasa con cualquier cosa en su camino. Y cuando Senior murió en 1937, dejó ese imperio a sus hijos, particularmente a Nelson, quien transformaría Kikwit en algo que su abuelo nunca habría imaginado. Nelson, cuando el arte se convierte en poder político. 1960. John D. Rockefeller Jr. muere, y su hijo Nelson hereda Kikwit. Nelson inmediatamente comienza a transformar la mansión de maneras que habrían horrorizado a su abuelo puritano.
Nelson Rockefeller era fundamentalmente diferente de las generaciones anteriores. Donde su abuelo era frugal y obsesivamente privado, Nelson era extravagante y deliberadamente público. Donde Junior era tímido e incómodo socialmente, Nelson era carismático y magnético. Nelson había entendido algo crucial que las generaciones anteriores no captaron completamente. En el siglo XX, el poder real requería no solo dinero, sino legitimidad cultural. Y el arte era la forma más efectiva de comprar esa legitimidad. La educación artística de Nelson comenzó con su madre. Abigail Greene Adrie Rockefeller había sido una coleccionista aventurera, comprando arte moderno controvertido en las décadas de 1920 y 30 cuando otros coleccionistas ricos todavía se aferraban al arte académico tradicional del siglo XIX. En 1929, Abby cofundó el Museo de Arte Moderno en Nueva York, una institución que cambiaría fundamentalmente cómo América veía el arte contemporáneo. Nelson absorbió completamente la pasión de su madre. Comenzó a coleccionar seriamente en la década de 1930, enfocándose inicialmente en el cubismo. Acumuló pinturas y obras en papel de George Braque, Juan Gris, Fernand Léger, Pablo Picasso. Compró esculturas de Jack Lipowitz y Alexander Archipenko. Pero gradualmente su alcance se expandió dramáticamente. Eventualmente amasaría una vasta colección de arte moderno de artistas europeos y estadounidenses. Desarrolló un interés particularmente intenso en escultura moderna y contemporánea. También coleccionaba obsesivamente arte precolombino de México y Sudamérica, así como obras de África y las islas del Pacífico. ¿Por qué importa todo esto? Porque Nelson no coleccionaba arte simplemente porque lo apreciara estéticamente. Usaba el arte exactamente como los políticos usan las banderas, como símbolo, como declaración, como instrumento de poder. La evidencia más clara de esto llegó cuando Nelson se convirtió en gobernador de Nueva York en 1959. Solo tuvo unas pocas horas para mudarse a la mansión ejecutiva en Albany antes de que llegaran los invitados para su cena inaugural. ¿Qué hizo durante ese tiempo crítico? Transformó apresuradamente la residencia victoriana conservadora en una galería de arte contemporáneo. Una pintura cubista de George Braque fue colgada prominentemente sobre la chimenea de la sala de estar principal, flanqueada por una obra abstracta de Paul Klee. Una escultura de Lynn Chadwick fue colocada sobre una mesa de café. Arte moderno, desafiante, poco convencional, fue instalado por toda la mansión tradicionalmente conservadora. Era una declaración deliberada y calculada. Nelson estaba diciendo, soy diferente. Soy moderno. Soy sofisticado. No soy un político tradicional atrapado en el pasado. Soy visionario, orientado al futuro, alguien que entiende hacia dónde se dirige la cultura. Y la estrategia funcionó brillantemente. El arte se convirtió en parte integral de su imagen pública. Los artículos de prensa sobre el gobernador Rockefeller inevitablemente mencionaban su colección de arte. Las fotografías de él frecuentemente lo mostraban con esculturas o pintaciones al fondo. No era solo otro político rico. Era un mecenas cultural, un hombre de gusto refinado y visión artística. En la década de 1960, Nelson añadió más de 70 obras de escultura moderna a su colección, incluyendo piezas de Henry Moore, Aristide Maillol, Louise Nevelson y David Smith. Estas esculturas fueron colocadas estratégicamente por los jardines de Kikwit, transformando los terrenos en lo que era esencialmente un museo de escultura al aire libre de nivel mundial. La colocación de cada escultura era cuidadosamente considerada. Nelson tenía un ojo genuinamente excepcional para entender cómo una escultura interactuaba con su entorno. Una pieza particular de Henry Moore podría ser probada en 5 o 6 ubicaciones diferentes antes de que Nelson decidiera el lugar exacto donde la luz y el paisaje la mostraban perfectamente. Pero esto no era solo sobre estética. Era sobre poder social. Poseer obras importantes de Picasso, Calder, Warhol, Moore, significaba que Nelson se codeaba personalmente con los creadores de cultura más influyentes del siglo XX. Significaba que era uno de ellos, parte del mundo del arte internacional de élite. Y eso le daba una forma de credibilidad que ningún dinero podía comprar directamente. Los políticos tradicionales eran vistos como filisteos culturales. Nelson era diferente. Era sofisticado, cosmopolita, alguien que entendía no solo negocios y política,
sino también arte, y eso le daba una forma de credibilidad que ningún dinero podía comprar directamente. Los políticos tradicionales eran vistos como filisteos culturales. Nelson era diferente. Era sofisticado, cosmopolita, alguien que entendía no solo negocios y política, sino también arte y cultura. En 1954, Nelson fundó el Museo de Arte Primitivo en Nueva York. Transfirió su colección personal masiva de arte no occidental al museo, que operó hasta 1976. El museo montaba exposiciones dedicadas al arte indígena de las Américas, África, las islas del Pacífico y de Europa y Asia tempranas. El museo fue controvertido incluso en su época. El término arte primitivo ya estaba siendo cuestionado por antropólogos y estudiosos que argumentaban que la palabra primitivo implicaba inferioridad cultural. Pero Nelson lo ignoró. Estaba genuinamente fascinado por lo que él percibía como la fuerza vital y energía cruda de estas obras. Nelson una vez dijo sobre su colección: "Me interesa la fuerza, la vitalidad, el hecho de que puedes tocarlo". Para él, el arte no occidental tenía una inmediatez física que faltaba en mucho del arte europeo refinado. Era visceral, poderoso, sin pulir por siglos de tradición académica. Cuando el museo cerró en 1976, Nelson donó toda la colección permanente al Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. El Met creó el ala Michael C. Rockefeller, nombrada en honor al hijo menor de Nelson. Una sección entera de uno de los museos más importantes del mundo ahora lleva el nombre de su familia para siempre. Lo cual nos lleva a la parte más oscura y más cuidadosamente guardada de la historia Rockefeller. El misterio que la familia trabajó desesperadamente durante décadas para mantener fuera del ojo público. La desaparición que plantea preguntas que nunca fueron completamente respondidas. La desaparición de Michael Rockefeller. El secreto que la familia enterró. 19 de noviembre de 1961. Las aguas tibias del mar de Arafura, frente a la costa sur de Nueva Guinea holandesa. Un joven de 23 años se desliza desde el casco volcado de una canoa motorizada hacia el océano. Su nombre es Michael Clark Rockefeller. Es el hijo menor de Nelson Rockefeller, quien en ese momento es gobernador de Nueva York. Su bisabuelo fue el hombre más rico en la historia del mundo. Su familia controla una fortuna que influye en la política, los negocios y la cultura a nivel global. Y está a punto de desaparecer para siempre en circunstancias que generarían teorías, rumores y especulaciones que perseguirían a la familia durante décadas. Michael se había graduado de la Universidad de Harvard con honores en 1960. Había cumplido 6 meses de servicio en el ejército estadounidense. Luego participó en una expedición del Museo Peabody de Arqueología y Etnología de Harvard para estudiar la tribu Dani en el oeste de Nueva Guinea. Fue durante esa expedición que Michael quedó absolutamente fascinado. No específicamente con los Dani, sino con Nueva Guinea en general. En sus cartas a casa escribió: "Este es un país salvaje y de alguna manera más remoto que cualquier cosa que haya visto antes". Había viajado extensamente con su familia a lugares exóticos por todo el mundo, pero Nueva Guinea era diferente. Más aislado, más auténtico, menos tocado por la civilización occidental. Michael quedó particularmente intrigado con el pueblo Asmat, una tribu que vivía en la región costera pantanosa del suroeste de la isla. Los Asmat eran conocidos internacionalmente por su arte extraordinario. Esculturas elaboradas talladas en madera, máscaras ceremoniales intrincadas, trabajos artesanales de una habilidad y complejidad que rivalizaban con cualquier cosa en los museos occidentales. Michael había sido nombrado fideicomisario del Museo de Arte Primitivo por su padre. Vio su primer viaje a Nueva Guinea como una oportunidad para estudiar directamente el arte del pueblo Asmat. Las fotografías que había visto en revistas antropológicas lo habían cautivado. Quería ver, tocar, comprender estas obras en su contexto original. Pero había otro aspecto de los Asmat que hacía que la región fuera extremadamente peligrosa. Tradicionalmente, habían practicado la caza de cabezas como parte de sus rituales culturales y creencias espirituales. Y en 1961, en algunas aldeas remotas alejadas del contacto con el gobierno colonial holandés, los misioneros y los antropólogos susurraban que algunas tribus aún practicaban el canibalismo ritual. El gobierno colonial holandés negaba esto públicamente.
Afirmaban que tales prácticas habían sido completamente erradicadas. Pero en privado, los administradores coloniales y misioneros que trabajaban en áreas remotas sabían que en las aldeas más aisladas, las viejas tradiciones continuaban en secreto. En septiembre de 1961, Michael regresó a Nueva Guinea con René Bassin, un antropólogo holandés que trabajaba como oficial de distrito en la región. Planeaban viajar de aldea en aldea a lo largo de la costa Asmat, estableciendo relaciones con líderes tribales y comprando arte para el museo de su padre. Michael llevaba enormes cantidades de objetos para intercambiar: cajas de tabaco, ropa, cuchillos de alta calidad y machetes. En 1961, en la región Asmat, el dinero no tenía valor. La economía funcionaba completamente a través del trueque. El 17 de noviembre, Michael y Bassin estaban en una canoa motorizada de 12 metros, aproximadamente a 5 kilómetros de la costa. El mar estaba relativamente tranquilo. El cielo estaba despejado. No había razón para anticipar problemas. Entonces, sin advertencia, la canoa se inundó y volcó. Los historiadores nunca determinaron exactamente qué sucedió. Posiblemente golpearon un tronco sumergido. Tal vez una ola inesperada desde un ángulo extraño. El resultado fue que Michael y Bassin se encontraron de repente en el agua, aferrándose al casco volcado de la canoa, rodeados por el océano abierto. Tenían 2 guías nativos con ellos que nadaron hacia la costa para buscar ayuda. Pero la distancia era considerable y las corrientes eran traicioneras. Los guías tardaron mucho más de lo anticipado en llegar a tierra, encontrar ayuda y organizar un rescate. Michael y Bassin pasaron casi 24 horas en el agua, aferrándose al casco resbaladizo. El sol tropical golpeándolos implacablemente durante el día. La temperatura del agua bajando incómodamente durante la noche. Sin comida. Sin agua dulce. Rodeados por un océano que podía contener tiburones, cocodrilos marinos, medusas venenosas. Después de casi un día completo esperando rescate que no llegaba, Michael tomó una decisión. Ató 2 latas de gasolina vacías a su cinturón estilo militar como flotadores improvisados. Se volvió hacia Bassin y dijo: «Creo que puedo lograrlo». Y comenzó a nadar. Hacia la costa, que estaba entre 8 y 16 kilómetros de distancia, dependiendo de dónde exactamente estaban cuando la canoa volcó. Bassin le gritó que se detuviera, que era una locura, que el rescate llegaría pronto. Michael no respondió o no escuchó. Simplemente siguió nadando con sus 2 latas de gasolina vacías, manteniéndolo apenas flotando, desapareciendo gradualmente en la distancia. Fue la última vez que alguien que no fuera Asmat lo vio con vida. Bassin fue rescatado al día siguiente por un barco de búsqueda. Michael nunca fue encontrado. La familia Rockefeller se aseguró de que no se escatimara ningún gasto en la búsqueda. Barcos holandeses y estadounidenses recorrieron la costa durante semanas. Aviones y helicópteros sobrevolaron la región diariamente, escaneando las aguas y las playas. Equipos de búsqueda caminaron por la costa, investigaron aldeas remotas, entrevistaron a cualquiera que pudiera haber visto algo. Nelson Rockefeller voló personalmente a Nueva Guinea con su hermana gemela Mary. Pasó semanas allí, coordinando con las autoridades coloniales holandesas, presionando para que la búsqueda continuara incluso cuando se volvió claro que las posibilidades de encontrar a Michael vivo eran efectivamente cero. El 18 de diciembre de 1961, casi un mes después de la desaparición, Nelson finalmente aceptó la realidad. Emitió una declaración pública. «El mar ha reclamado a mi hijo». Un servicio conmemorativo fue realizado en la ciudad de Nueva York. Michael fue declarado oficialmente muerto, aunque nunca se recuperó un cuerpo. Esa debería haber sido el final de la historia. Hijo joven de una familia prominente desaparece trágicamente en un accidente en aguas peligrosas en una parte remota del mundo. Triste, pero no particularmente misterioso. Excepto que nunca fue tan simple. Los rumores que nunca desaparecieron. Casi inmediatamente después de la desaparición de Michael, comenzaron a circular rumores entre los misioneros, antropólogos y administradores coloniales que trabajaban en la región Asmat. Rumores que la familia Rockefeller trabajaría desesperadamente durante décadas para suprimir. El rumor central era perturbador. Michael no se había ahogado. Había llegado a la costa con vida. Y había sido asesinado por miembros de una aldea Asmat.
Las bases para este rumor no eran completamente infundadas. Varios años antes, en 1958, había ocurrido un incidente en la aldea de Otsjaneb. El líder de un clan prominente y varios otros hombres Asmat habían sido asesinados en un enfrentamiento con la policía colonial holandesa que investigaba un asesinato previo. En la cosmología Asmat, los muertos debían ser vengados. No como concepto abstracto de justicia, sino como obligación espiritual literal. Los espíritus de los muertos no podían descansar hasta que sus muertes fueran equilibradas tomando las vidas de quienes los mataron. Si eso no era posible, de otros extranjeros blancos que representaban al poder colonial. Michael desapareció en 1961, solo 3 años después de ese incidente. La aldea de Otsjaneb estaba en el área general donde Michael habría llegado a tierra si hubiera sobrevivido nadando. Los rumores susurraban que hombres de Otsjaneb habían encontrado a Michael exhausto en la playa, que lo reconocieron como un hombre blanco asociado con el gobierno colonial holandés, que vieron una oportunidad para vengar a sus parientes muertos, que lo mataron, y según las versiones más oscuras del rumor, que consumieron partes de su cuerpo como parte de un ritual destinado a absorber su poder espiritual. Estos rumores fueron difundidos inicialmente por misioneros católicos y protestantes que vivían entre los Asmat. Los misioneros habían establecido relaciones con algunas aldeas, pero no con todas. En conversaciones privadas con aldeas amigas, algunos aldeanos insinuaron que sabían lo que le había sucedido al joven estadounidense, que no se había ahogado, que hombres de una aldea cercana lo habían matado. Las autoridades coloniales holandesas investigaron. Entrevistaron a aldeanos. Presionaron en busca de información. Pero no encontraron evidencia concreta. Nadie admitiría nada directamente. En una cultura donde la información se compartía a través de historias complejas llenas de metáforas y donde hablar directamente sobre eventos espirituales significativos era tabú, obtener testimonios claros era casi imposible. El gobierno holandés concluyó oficialmente que no había evidencia creíble para apoyar los rumores. Michael había muerto ahogándose, perdido en el mar. Las historias sobre asesinato y canibalismo eran solo eso, historias sin sustancia. Pero los rumores nunca desaparecieron completamente. Décadas después, los antropólogos que trabajaban en la región todavía escuchaban susurros. Aldeanos ancianos que habían sido jóvenes en 1961 ocasionalmente insinuaban en conversaciones privadas que sabían que le había sucedido al hijo del hombre poderoso. En 2014, más de 50 años después de la desaparición de Michael, el periodista Karl Hoffman publicó un libro titulado Savage Harvest, que presentaba lo que afirmaba era evidencia de que Michael efectivamente había sido asesinado por guerreros Asmat. Hoffman había pasado años investigando, entrevistando a aldeanos ancianos, rastreando a misioneros y administradores coloniales retirados que habían estado en el área en 1961. Hoffman afirmaba haber encontrado a múltiples fuentes que, ahora en sus 70 y 80 años, finalmente estaban dispuestas a hablar. Según el relato de Hoffman, Michael llegó exhausto a la costa cerca de Otsjaneb. Fue rodeado por un grupo de guerreros. No habló su idioma. Ellos no hablaban el suyo. Hubo un malentendido. Posiblemente Michael gesticuló de una manera que fue interpretada como amenazante. Los guerreros lo mataron con lanzas y flechas. Según las fuentes de Hoffman, su cuerpo fue luego procesado según la tradición Asmat, que en ese tiempo y lugar aún incluía prácticas caníbales rituales. La familia Rockefeller rechazó el libro públicamente. Lo llamaron sensacionalismo irresponsable basado en rumores no verificados. Argumentaron que no había evidencia forense, ningún cuerpo, ninguna prueba real de que algo que Hoffman alegaba fuera verdad. Y técnicamente, tenían razón. Hoffman no tenía evidencia forense. Tenía testimonios de aldeanos ancianos hablando sobre eventos de hace más de 50 años, filtrados a través de traductores, coloreados por medio siglo de historias recontadas. No había forma de verificar independientemente la veracidad de lo que le dijeron. Entonces, ¿qué realmente le sucedió a Michael Rockefeller? La verdad honesta es que nadie sabe con certeza. 3 escenarios son posibles. Primero, la explicación oficial. Michael se ahogó. Las corrientes en esa área son extremadamente fuertes. Incluso nadadores expertos han sido arrastrados. Michael estaba exhausto después de casi 24 horas en el agua.
2 latas de gasolina vacías no son dispositivos de flotación adecuados. Probablemente se ahogó a varios kilómetros de la costa. Su cuerpo fue arrastrado al mar, consumido por la vida marina, perdido para siempre. Es la explicación más simple y es completamente plausible. Segundo, Michael llegó a la costa pero murió por causas naturales. Tal vez colapsó por agotamiento en la playa. Tal vez fue atacado por un cocodrilo marino, que son comunes en la región y extremadamente agresivos. Tal vez encontró aldeanos que intentaron ayudarlo, pero él estaba demasiado debilitado y murió de agotamiento extremo o exposición. Los aldeanos, temiendo ser culpados, ocultaron lo que había sucedido. Esto también es plausible. Tercero, la versión que Hoffman y otros han propuesto. Michael llegó vivo y fue asesinado intencionalmente por guerreros Asmat buscando vengar muertes previas. Esta versión es más problemática, pero no es imposible. El contexto cultural lo hace plausible. El momento lo hace plausible. La existencia de rumores persistentes durante décadas le da cierta credibilidad. Lo que es casi seguro es que la familia Rockefeller trabajó para suprimir investigaciones profundas. No necesariamente porque sabían que Michael había sido asesinado y querían ocultarlo, sino porque los rumores de canibalismo eran extraordinariamente dañinos para la imagen familiar. La sola asociación del nombre Rockefeller con canibalismo tribal era una pesadilla de relaciones públicas. Nelson en particular trabajó para asegurar que la historia desapareciera del ciclo de noticias lo más rápido posible. El servicio conmemorativo fue digno pero discreto. No hubo investigaciones públicas prolongadas. La familia emitió una declaración, aceptó condolencias y luego dejó muy claro que consideraban el asunto cerrado. Y en su mayoría, funcionó. Dentro de unos meses, los medios estadounidenses habían pasado a otras historias. Michael Rockefeller se convirtió en una nota al pie trágica en la historia familiar. Pero nunca completamente. Los rumores continuaron circulando en círculos académicos, entre antropólogos que trabajaban en el Pacífico, en artículos ocasionales en revistas especializadas. La historia era demasiado extraña, demasiado perturbadora, demasiado intrigante para desaparecer completamente. Y eso nos dice algo importante sobre los Rockefeller. Incluso con toda su riqueza, todo su poder, todas sus conexiones, no podían controlar completamente la narrativa. No podían obligar al mundo a olvidar. No podían comprar silencio completo. El poder tiene límites. Incluso el poder Rockefeller. El imperio invisible. Cómo los Rockefeller realmente controlan América. Hablemos de algo que la mayoría de la gente no entiende completamente sobre los Rockefeller. Su verdadero poder nunca ha sido solo su dinero. Ha sido la red de instituciones que crearon y continúan influyendo. Cuando John D. Rockefeller Sr. comenzó a enfrentar escrutinio público masivo por sus tácticas de monopolio a principios del siglo XX, contrató al primer consultor de relaciones públicas moderno, un hombre llamado Ivy Lee. Lee le aconsejó que comenzara a donar públicamente cantidades masivas de dinero a causas que la gente respetaba. Rockefeller siguió ese consejo con entusiasmo calculado. En 1913, creó la Fundación Rockefeller con una dotación inicial de $100 millones, una suma asombrosa en ese momento. La fundación se centraría en salud pública, investigación médica y educación. Suena altruista. Y en muchos sentidos lo era. La Fundación Rockefeller financió investigaciones genuinamente importantes. Ayudó a erradicar la anquilostomiasis en el sur de Estados Unidos. Financió el desarrollo de la vacuna contra la fiebre amarilla. Apoyó universidades históricamente negras. Realizó trabajo real y valioso. Pero también sirvió a otro propósito. Transformó cómo el público veía el nombre Rockefeller. Lentamente, a lo largo de décadas, Rockefeller dejó de estar asociado principalmente con Standard Oil y monopolio brutal. En cambio, se convirtió en sinónimo de filantropía y mejora pública. Esa fue la intención desde el principio. No estoy sugiriendo que el trabajo caritativo no fuera genuino. Lo fue. Pero también fue estratégico. Extremadamente estratégico. Y es solo el comienzo de cómo los Rockefeller tejieron una red de influencia que se extendió mucho más allá de su control directo de empresas. La Universidad de Chicago fue esencialmente refundada por John D. Rockefeller, quien donó más de $80 millones durante su vida.
La universidad se convirtió en uno de los principales centros de investigación económica del mundo. La Escuela de Economía de Chicago, que produjo múltiples ganadores del Premio Nobel, promovió teorías de libre mercado que coincidentemente beneficiaban a corporaciones grandes como las que los Rockefeller controlaban. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero es notable cómo las instituciones financiadas por Rockefeller tendían a producir investigaciones que apoyaban políticas favorables a los intereses empresariales Rockefeller. El Instituto Rockefeller para Investigación Médica, ahora Universidad Rockefeller, fue fundado en 1901. Se convirtió en una de las instituciones de investigación biomédica más importantes del mundo. 26 científicos asociados con la universidad han ganado el Premio Nobel. El Museo de Arte Moderno, cofundado por Avi Rockefeller, se convirtió en la institución más influyente en definir qué constituía arte importante en el siglo XX. Nelson sirvió como presidente de su junta durante años. La familia Rockefeller efectivamente ayudó a determinar qué artistas serían considerados históricamente significativos y cuáles serían olvidados. Colonial Williamsburg, la reconstrucción histórica masiva en Virginia, fue financiada casi en su totalidad por John D. Rockefeller Jr. Se convirtió en uno de los destinos turísticos más visitados en América y efectivamente definió cómo millones de estadounidenses imaginan el periodo colonial. ¿Ves el patrón? Los Rockefeller no solo daban dinero, creaban instituciones que moldearían la educación, la medicina, el arte, la historia. Instituciones que influirían en cómo las generaciones futuras pensarían sobre prácticamente todo. Pero su influencia iba más profundo. Mucho más profundo. En 1940, Nelson Rockefeller fue nombrado coordinador de asuntos interamericanos por el presidente Roosevelt. Esta posición le dio influencia masiva sobre la política estadounidense en América Latina durante la Segunda Guerra Mundial. Después de la guerra, sirvió en varios roles gubernamentales de alto nivel antes de convertirse en gobernador de Nueva York. En 1974, fue nombrado vicepresidente de Estados Unidos por Gerald Ford, convirtiéndose en el único Rockefeller en servir en ese cargo. Estuvo a solo un latido de la presidencia. Pero el poder real de Nelson no provenía de cargos electos. Provenía de la red de organizaciones políticas e instituciones de política que creó o influyó fuertemente. En 1973, Nelson y David Rockefeller cofundaron la Comisión Trilateral, una organización de política que reunía a líderes de América del Norte, Europa Occidental y Japón para discutir políticas económicas y de seguridad global. Los miembros incluyeron algunos de los banqueros, industriales y políticos más poderosos del mundo. La Comisión Trilateral inmediatamente generó teorías de conspiración. Los críticos afirmaron que era un gobierno mundial en la sombra, donde élites no electas tomaban decisiones que afectaban a naciones enteras. Los defensores dijeron que era simplemente un foro de discusión para coordinar políticas entre aliados democráticos. La verdad está probablemente entre esos extremos. No era un gobierno secreto controlando el mundo, pero era absolutamente una red donde personas extremadamente poderosas se reunían privadamente para discutir y coordinar políticas que afectarían a miles de millones de personas que nunca votaron por ninguno de ellos. David Rockefeller, hermano de Nelson, llevó esto aún más lejos. Como presidente de Chase Manhattan Bank durante décadas, tenía relaciones personales con prácticamente todos los líderes mundiales importantes. Su agenda de contactos era legendaria, con decenas de miles de entradas de presidentes, primeros ministros, dictadores, banqueros centrales. David participaba activamente en las reuniones del Grupo Bilderberg, otra organización que reunía a élites políticas y empresariales estadounidenses y europeas para discusiones privadas sobre política global. Las reuniones de Bilderberg eran y son estrictamente privadas. No se permiten periodistas. No hay transcripciones oficiales. Nuevamente, esto generó teorías de conspiración inevitables. Y nuevamente, la realidad es complicada. Bilderberg no es un gobierno secreto. Pero cuando los líderes más poderosos del mundo se reúnen privadamente cada año sin supervisión pública, es razonable preguntarse qué están discutiendo y qué nivel de coordinación está ocurriendo. Los Rockefeller también han tenido influencia masiva en el Council on Foreign Relations, probablemente el think tank de política exterior más influyente en América. Múltiples miembros de la familia han servido en su junta. La revista del Council, Foreign Affairs,
Ayudó a moldear el debate de política exterior estadounidense durante casi un siglo. Aquí está lo que necesitas entender. Cuando la gente dice los Rockefeller controlan América, están malinterpretando cómo funciona el poder. Los Rockefeller no se sientan en algún cuarto trasero oscuro tomando decisiones que todos los demás siguen. En cambio, han creado y financiado una red de instituciones, universidades, fundaciones, think tanks, organizaciones de política, que juntas influyen enormemente en cómo las élites piensan sobre economía, política exterior, cultura, salud pública, prácticamente todo lo importante. No necesitas dar órdenes cuando has ayudado a crear las instituciones que entrenan a las personas que eventualmente toman decisiones. No necesitas sobornar a políticos cuando has financiado las universidades donde estudiaron y los think tanks donde obtienen ideas de política. Es influencia estructural, no conspiracional. Mucho más sutil. Mucho más efectiva. Mucho más difícil de desafiar porque no hay un punto de control único para apuntar. Y todo eso comenzó con dinero de Standard Oil. Dinero de monopolio. Dinero construido sobre destruir competidores y explotar trabajadores. Ese dinero fue lavado a través de filantropía, transformado en respetabilidad cultural, y finalmente convertido en influencia institucional que todavía persiste hoy. Kikwit fue y es el hogar físico de esta dinastía. Pero su verdadero poder nunca estuvo confinado a esas 40 habitaciones en las colinas de Pocantico. Se extendió por el mundo en forma de instituciones que llevan su nombre y siguen su visión. Kikwit hoy, lo que realmente cuesta mantener un imperio. En 1979, la familia Rockefeller tomó una decisión que John D. Sr. habría considerado impensable. Abrieron Kikwit al público. No completamente. No como un museo regular donde cualquiera puede simplemente comprar un boleto y vagar libremente. En cambio, crearon un sistema de tours altamente controlados, limitados en tamaño, reservados con anticipación, cuidadosamente guiados. La razón para esta decisión fue simple: dinero. O más específicamente, la ausencia de dinero. Mantener Kikwit se había vuelto extraordinariamente caro. Los jardines requerían mantenimiento constante por parte de un equipo de horticultor profesionales. La casa misma necesitaba reparaciones continuas. Las antiguas tuberías y sistemas eléctricos instalados en la década de 1910 requerían actualizaciones constantes. La colección de arte requería controles ambientales precisos para prevenir deterioro. Los impuestos a la propiedad en el condado de Westchester, incluso para tierras donadas a la conservación, eran sustanciales. Y a diferencia de su bisabuelo, la generación actual de Rockefellers no tenía un monopolio petrolero generando ingresos ilimitados. La fortuna familiar había sido dividida entre docenas de descendientes a través de 3 generaciones. Cada rama era todavía extremadamente rica según estándares normales, pero ninguna individual tenía los recursos para mantener Kikwit por sí sola sin que fuera una carga financiera significativa. Entonces abrieron selectivamente la casa a tours. Los ingresos de los boletos ayudarían a cubrir los costos de mantenimiento. Y al hacerlo, transformarían fundamentalmente lo que era Kikwit. Ya no era un hogar privado donde una familia influyente vivía alejada del escrutinio público. Se había convertido en una atracción histórica, un sitio de patrimonio cultural, un destino turístico. Hoy, Kikwit es operado por el National Trust for Historic Preservation en cooperación con la familia Rockefeller. La familia retuvo la propiedad de ciertas secciones privadas de la finca donde algunos miembros de la familia aún viven ocasionalmente. Pero la casa principal y los jardines son efectivamente un museo. Los tours son caros, generalmente costando entre $50 y $70 dependiendo de qué nivel de acceso quieras. No puedes simplemente aparecer. Debes reservar con anticipación. Los grupos de tours son pequeños, generalmente no más de 15 personas. Y te dirán exactamente por dónde caminar, qué mirar y cuánto tiempo puedes pasar en cada área. ¿Qué ven los turistas? Los jardines son espectaculares, sin duda. Las esculturas de la colección de Nelson, obras de Picasso, Calder, Moore, Nevelson, están bellamente colocadas por los terrenos. La fuente Oceanus sigue siendo impresionante. Los interiores de la casa son elegantes, llenos de antigüedades y cerámicas valiosas. Pero los tours cuidadosamente evitan las partes incómodas de la historia.
No te llevan a través de las habitaciones discutiendo Ludlow. No mencionan los acuerdos secretos de ferrocarril que construyeron la fortuna. No hablan extensamente sobre la desaparición de Michael excepto como una breve tragedia familiar. En cambio, obtienes la versión sanitizada. John D. Rockefeller fue un genio empresarial. Creó eficiencia donde había caos. Sí, era despiadado, pero eso era normal para la época. Y mira cuánto donó a la caridad. Mira las instituciones maravillosas que financió. Junior era un conservacionista visionario. Donó tierras para crear parques nacionales. Restauró Colonial Williamsburg. Financió la construcción de las Naciones Unidas. Nelson era un mecenas del arte con visión que trajo arte moderno a América. Un político moderado que sirvió a su estado y país. Un líder que entendió la cultura y la diplomacia. Es una narrativa pulida, profesional, cuidadosamente construida a lo largo de décadas por los mejores consultores de relaciones públicas que el dinero puede comprar. Y no es completamente falsa. Esas cosas que dicen sobre conservación, filantropía, mecenazgo artístico, son verdaderas. Simplemente no son toda la verdad. Los costos operativos de mantener Kikwit hoy son extraordinarios. Aunque el National Trust no publica cifras exactas, los expertos en preservación histórica estiman que un sitio de este tamaño y complejidad probablemente requiere entre 3 y 5 millones de dólares anuales, solo para mantenimiento básico. Eso incluye el personal de jardinería que mantiene los jardines formales en condición perfecta. Los conservadores que monitorean constantemente la colección de arte para detectar cualquier signo de deterioro. Los técnicos que mantienen los sistemas de clima control que protegen los interiores. Los especialistas en restauración que reparan constantemente piedra desgastada, madera envejecida, textiles que se descomponen lentamente a pesar de todos los esfuerzos de preservación. Los ingresos de los tours cubren parte de eso. Pero no todo. La familia Rockefeller continúa subsidiando significativamente la operación porque mantener Kikwit no es financieramente sostenible solo con ingresos turísticos. ¿Por qué lo hacen? Por legado. El nombre Rockefeller está grabado en instituciones por toda América. Universidad Rockefeller. Fundación Rockefeller. Rockefeller Center. Pero Kikwit es diferente. Es físico. Tangible. Es el lugar donde 4 generaciones de la familia más influyente de América vivieron y tomaron decisiones. Dejarlo caer en ruinas sería admitir que incluso los Rockefeller no pueden mantener lo que construyeron. Sería simbólicamente devastador para el legado familiar. Entonces continúan pagando millones de dólares al año para mantener una casa que ya nadie habita realmente. Para preservar jardines que solo unos pocos miles de turistas al año experimentan. Para proteger arte que podría estar en museos públicos donde millones podrían verlo. Es un monumento costoso al poder que una vez tuvieron. Y un recordatorio de que incluso el poder más grande eventualmente se desvanece en algo que debe ser mantenido cuidadosamente en lugar de simplemente ejercerse naturalmente. Las lecciones que Kikwit enseña. Entonces, ¿qué aprendemos de la historia completa de Kikwit? ¿Qué nos dice sobre poder, riqueza, legado y el precio de todo eso? Primera lección. La fortuna extraordinaria siempre tiene un origen complicado. John D. Rockefeller no se volvió el hombre más rico del mundo siendo amable. Lo hizo siendo despiadado, estratégico e implacable en la destrucción de cualquier competidor. Violó leyes. Sobornó funcionarios. Creó un monopolio que estranguló la competencia y concentró un poder económico peligroso en manos de una sola organización. Eso no significa que todo lo que los Rockefeller hicieron después fue malo. Su filantropía ha sido genuina y ha tenido impactos positivos reales. Pero esa filantropía fue financiada por dinero ganado de maneras que hoy consideraríamos ilegales y profundamente antiéticas. No podemos separar limpiamente la belleza de Kikwit de la brutalidad de Standard Oil. Están conectadas. El dinero que compró la piedra caliza de Indiana, que pagó a los jardineros, que adquirió las esculturas de Picasso, todo provino del mismo monopolio que destruyó miles de negocios pequeños y aplastó a trabajadores que se atrevieron a organizarse. Segunda lección. Incluso el poder más grande tiene límites. Los Rockefeller en su apogeo controlaban efectivamente la industria energética de América. Influían en elecciones. Tenían relaciones personales con presidentes. Sin embargo, no pudieron prevenir completamente el escrutinio público.
No pudieron detener la eventual disolución de Standard Oil. No pudieron impedir que Ida Tarbell expusiera sus métodos. No pudieron controlar completamente la narrativa sobre la masacre de Ludlow. No pudieron silenciar los rumores sobre lo que sucedió realmente con Michael. El dinero compra mucho. Compra acceso. Compra influencia. Compra consultores de relaciones públicas brillantes. Pero no puede comprar control completo sobre cómo la historia te recordará. Tercera lección. La filantropía puede ser genuina y estratégica simultáneamente. Cuando los Rockefeller comenzaron a donar dinero masivamente a universidades, investigación médica y causas culturales, no estaban simplemente tratando de comprar buena voluntad pública. También creían genuinamente en la importancia de la educación, la ciencia y el arte. Pero esa filantropía también sirvió para transformar su reputación pública. Les dio legitimidad cultural que el simple dinero nunca podría proporcionar. Creó instituciones que llevarían su nombre y promoverían su visión del mundo mucho después de que murieran. La filantropía puede hacer un bien real en el mundo mientras también beneficia enormemente al donante. Estas cosas no son mutuamente excluyentes. Son simultáneas y complicadas. Cuarta lección. El legado es frágil. John D. Rockefeller construyó un imperio que pensó que duraría para siempre. Standard Oil fue diseñado para ser indestructible. Fue disuelto por el gobierno. La fortuna familiar fue masiva, pero se dividió entre docenas de herederos. Kikwit fue construido como un hogar familiar permanente. Ahora es esencialmente un museo que la familia tiene que subsidiar. Dentro de unas pocas generaciones más, probablemente no habrá suficientes Rockefellers con suficiente dinero o interés para mantener Kikwit como propiedad familiar. Eventualmente, probablemente se convertirá completamente en un museo público o un sitio histórico sin ninguna conexión familiar viviente. El nombre Rockefeller continuará en instituciones y edificios. Pero el poder real, la capacidad de moldear acontecimientos, eso ya ha disminuido dramáticamente de lo que era en 1914 o incluso en 1974. El poder se desvanece. Los imperios se desmoronan. Incluso los más grandes. Quinta lección. La historia completa siempre es más complicada que la versión oficial. Los tours de Kikwit presentan una narrativa simplificada porque las narrativas complicadas no caben en visitas de 90 minutos. Pero la realidad es que los Rockefeller fueron simultáneamente filántropos visionarios y capitalistas despiadados, conservacionistas ambientales y explotadores de trabajadores, mecenas culturales y manipuladores políticos. No eran villanos unidimensionales, pero tampoco eran santos. Eran humanos complejos con motivaciones mixtas tomando decisiones que beneficiaban a algunas personas mientras perjudicaban a otras. Juzgarlos requiere sostener múltiples verdades simultáneamente. Sí, la Fundación Rockefeller hizo un bien enorme. Y sí, la fortuna que la financió fue construida sobre prácticas que arruinaron vidas. Ambas cosas son verdaderas. El precio real de Kikwit. Entonces, ¿cuál es el precio real de Kikwit? No estoy hablando de los $6 millones que costó construir, ni los millones anuales que cuesta mantener hoy. Estoy hablando del costo humano total. El precio pagado por todos los que contribuyeron a crear y mantener este lugar, voluntariamente o no. Está el costo pagado por los miles de pequeños empresarios que John D. Rockefeller destruyó construyendo Standard Oil. Hombres que habían construido refinerías con sus propios ahorros, que empleaban a sus vecinos, que tenían sueños de crear algo duradero. Rockefeller los aplastó sistemáticamente, comprándolos a precios bajos o simplemente ahogándolos económicamente hasta que no tuvieron opción excepto vender o quebrar. Esos hombres y sus familias pagaron un precio para que los Rockefeller pudieran acumular la fortuna que construyó Kikwit. Está el costo pagado por los trabajadores de Colorado Fueland Dillon. Los mineros que solo querían salarios justos y condiciones de trabajo seguras. Las 2 mujeres y 11 niños que murieron asfixiados en el pozo de la muerte durante la masacre de Ludlow. Las docenas más que murieron en los 10 días de violencia que siguieron. Esas vidas fueron el precio de mantener el control corporativo Rockefeller sobre sus intereses mineros. Y el dinero de esas operaciones mineras fluyó hacia Kikwit. Está el costo pagado por las comunidades desplazadas cuando los Rockefeller compraron miles de acres en Pocantico Hills. Las familias que habían vivido allí durante generaciones,
que tuvieron que vender sus tierras y mudarse porque los Rockefeller querían privacidad y vistas panorámicas. No estoy sugiriendo que los Rockefeller los forzaran ilegalmente. Pero cuando el hombre más rico del mundo quiere tu tierra y estás luchando para sobrevivir, ¿cuánta elección realmente tienes? Está el costo pagado por los trabajadores que construyeron la casa y los jardines. Los albañiles que cortaron y colocaron miles de piedras. Los jardineros que plantaron y mantuvieron los jardines elaborados. Las docenas de sirvientes que limpiaban, cocinaban, mantenían la casa funcionando. No fueron esclavizados. Fueron pagados. Pero los salarios de los sirvientes en la década de 1910 eran miserables según los estándares modernos. Trabajaban horas largas en condiciones que hoy serían ilegales. Sus vidas fueron dedicadas a mantener la comodidad de una familia que ya tenía más riqueza de la que cualquier grupo de humanos razonablemente necesitaría. Está el costo potencial pagado por Michael Rockefeller. Si las historias son verdaderas y fue asesinado por guerreros Asmat, murió en parte porque era un Rockefeller. Era rico y conectado, lo que le permitió viajar a lugares remotos donde la mayoría de la gente no podría ir. Pero esa misma riqueza y conexión lo convirtieron en un símbolo del poder colonial extranjero. Si fue asesinado como venganza por muertes previas causadas por autoridades coloniales, entonces de alguna manera pagó un precio por el poder y privilegio de su familia. Y está el costo que la propia familia Rockefeller ha pagado. Esto puede sonar absurdo cuando estamos hablando de multimillonarios. Pero el costo es real. Las generaciones posteriores de Rockefellers han vivido bajo el peso de expectativas imposibles. Se espera que estén a la altura de su nombre, que administren la fortuna sabiamente, que continúen el legado filantrópico, que mantengan Kikwit, que preserven el imperio institucional que sus ancestros construyeron. Esa es una carga que pocas personas experimentan. La mayoría de nosotros podemos vivir nuestras vidas sin ser constantemente comparados con el hombre más rico de la historia humana. Los Rockefellers no pueden, y viven sabiendo que su fortuna, su nombre, todo lo que tienen, está construido sobre decisiones moralmente complicadas que la gente nunca dejará de juzgar. Entonces el precio real de Kikwit es todo esto. Todas las vidas tocadas, alteradas, ocasionalmente destruidas en el proceso de acumular la riqueza que lo construyó. Todas las personas que trabajaron para mantenerlo. Todas las verdades incómodas que fueron sepultadas o minimizadas para proteger la reputación familiar. Kikwit es hermoso. Genuinamente hermoso. Los jardines son espectaculares. El arte es de nivel mundial. La arquitectura es impresionante. Pero la belleza no borra el costo. Solo lo oculta bajo capas de elegancia y tiempo. Reflexión final. ¿Qué significa todo esto? Camina por Kikwit hoy y estarás caminando a través de múltiples capas de historia estadounidense. Está la historia de la ambición industrial desenfrenada, de un hombre que decidió que controlaría completamente una industria entera sin importar a quién tuviera que destruir en el proceso. Está la historia de la transformación de magnates ladrones en filántropos respetables, de cómo la riqueza mal ganada puede ser blanqueada en legitimidad cultural a través de décadas de donaciones estratégicas. Está la historia del arte como poder, de cómo coleccionar las obras correctas de los artistas correctos te da acceso a círculos de élite que el simple dinero no puede penetrar. Está la historia del privilegio extremo y sus costos, de familias viviendo en palacios mientras los trabajadores que los mantienen luchan por sobrevivir con salarios miserables. Está la historia de legados frágiles, de cómo incluso los imperios más poderosos eventualmente se desvanecen en museos y sitios turísticos. Y está la historia de verdades incómodas que nunca desaparecen completamente, sin importar cuánto dinero gastes tratando de enterrarlas. Ludlow sucedió. Los monopolios brutales sucedieron. Las vidas fueron arruinadas. Ninguna cantidad de filantropía posterior borra esos hechos. Los Rockefeller querían ser recordados como benefactores de la humanidad, como visionarios que usaron su riqueza para mejorar el mundo, como mecenas del arte y la cultura, como conservacionistas que protegieron la naturaleza para las generaciones futuras. Y hasta cierto punto, lo lograron. Esas cosas son parte de su legado. Son reales. Pero también son recordados como monopolistas despiadados, como empleadores que permitieron que mujeres y niños murieran quemados en lugar de negociar con trabajadores, como una familia tan poderosa que podía influir en elecciones,
moldear políticas y crear instituciones que persisten generaciones después de que su poder directo disminuyera. Ambos legados son verdaderos. Y esa es quizás la lección más importante de todas. Las personas son complicadas. Las familias son complicadas. Los legados son complicados. John D. Rockefeller fue uno de los capitalistas más despiadados que América haya producido. También fue uno de los filántropos más generosos de la historia. Estas cosas no se cancelan mutuamente. Coexisten, tensamente, incómodamente, pero real e innegablemente. Kikwit se encuentra como monumento a esa complejidad. Es hermoso y está manchado. Es inspirador y perturbador. Es un logro de diseño y un recordatorio de desigualdad extrema. Es, en otras palabras, perfectamente estadounidense. Porque América misma es esa contradicción. Una nación fundada en ideales de libertad e igualdad mientras practicaba la esclavitud. Una democracia donde los multimillonarios pueden comprar influencia política. Un país que celebra la libre empresa mientras a veces mira hacia otro lado cuando esa empresa se vuelve monopolística y abusiva. Los Rockefeller no son una aberración en la historia estadounidense. Son emblemáticos de ella. Representan tanto lo mejor como lo peor de lo que el capitalismo estadounidense puede producir. Lo mejor, innovación, eficiencia, riqueza que permitió filantropía de escala sin precedentes, instituciones que avanzaron el conocimiento humano y aliviaron el sufrimiento. Lo peor, concentración de poder que amenazaba la democracia, destrucción de competidores, explotación de trabajadores, uso de violencia para mantener el control corporativo. Kikwit representa ambos simultáneamente. Cada piedra en sus muros, cada escultura en sus jardines, cada antigüedad en sus habitaciones. Todo fue comprado con dinero que provino tanto del genio como de la brutalidad, de la innovación y la manipulación, de la visión y la violencia. Y al final, eso lo hace más interesante que si fuera simplemente un palacio hermoso o simplemente un monumento a la codicia. Es ambos. Y en ser ambos, nos cuenta una historia más verdadera sobre cómo realmente funciona el poder en América. No a través de maldad pura. No a través de bondad pura, sino a través de personas complejas tomando decisiones que benefician a algunos mientras perjudican a otros, construyendo instituciones que perduran mucho después de que se olvidan las circunstancias moralmente ambiguas de su creación. Los tours de Kikwit no te contarán esta historia completa. No tienen tiempo. Y francamente, no es bueno para el negocio enfatizar demasiado los aspectos más oscuros de la historia familiar. Pero la historia completa importa. Porque sin ella, no entendemos realmente qué estamos mirando cuando caminamos por esos jardines elegantes. Estamos mirando poder. Poder en su forma más pura y concentrada. Poder que construyó belleza pero a un costo que muchas personas pagaron y solo unas pocas disfrutaron. Estamos mirando cómo se ve la desigualdad extrema cuando tiene buen gusto y contrata a arquitectos brillantes. Estamos mirando un imperio que ya no existe en su forma original pero que dejó instituciones, edificios y nombres que aún moldean cómo vivimos hoy. Y estamos mirando un recordatorio de que incluso el poder más grande eventualmente se desvanece. Los Rockefeller una vez controlaron la industria energética de América. Ahora operan un sitio turístico al que unos pocos miles de personas visitan cada año. El tiempo humilla incluso a los más poderosos. Los imperios se desmoronan. Los monopolios son disueltos. Las fortunas son divididas entre demasiados herederos. Lo que permanece es arte, arquitectura y preguntas complicadas sobre cómo juzgamos a las personas que usaron métodos cuestionables para crear cosas duraderas. Kikwit permanecerá probablemente por otros 100 años o más. Es demasiado hermoso, demasiado históricamente significativo para dejarlo caer en ruina. Pero lo que representa, el poder que simboliza, ese ya se ha desvanecido en historia. Y tal vez esa sea la lección final. El poder es temporal. El arte y la arquitectura pueden durar. Pero el poder mismo, por muy absoluto que parezca en su momento, eventualmente se convierte en nada más que historias que los guías turísticos cuentan a visitantes que pagan $50 por boleto. Los Rockefeller construyeron un imperio. Ahora ese imperio es un museo. Y ese es el destino de todos los imperios, eventualmente. Llamado a la acción. Si este recorrido a través de la historia real de los Rockefeller y Kikwit te resultó valioso, por favor dale me gusta a este vídeo y suscríbete a Old Money Club.
Estas historias completas, las que van más allá de la versión oficial y exploran las complejidades reales de cómo se construyó y se mantiene el poder, son exactamente lo que este canal existe para contar. La próxima vez que veas el nombre Rockefeller en un edificio, una universidad o una fundación, recuerda la historia completa. No solo la filantropía, también el monopolio. No solo el arte, también la masacre. Recuerda que las fortunas grandes tienen orígenes complejos, que el poder siempre tiene costos que alguien tiene que pagar, y que la belleza, por muy impresionante que sea, nunca borra completamente las circunstancias de su creación. Kikwit es hermoso, pero también es un recordatorio de que detrás de cada gran fortuna, como dijo Balzac, hay un gran crimen, o al menos decisiones moralmente complicadas que preferimos no examinar demasiado de cerca. La historia completa importa. Siempre. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo, donde exploraremos otra mansión, otra familia, otra historia que resulta ser mucho más complicada de lo que los tours oficiales admiten.